Muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente aquí en estos estudios que estamos realizando. Vamos a trabajar hoy acerca del conteo del Homer. Es un ejercicio que venimos haciendo precisamente para entender algunos aspectos que tienen que ver con el proceso del conteo del Homer. Hoy tenemos una sefirá que corresponde con Geburah de Jot y tiene que ver con esa manera tan fácil de caer en el lashon hara o en el habla maliciosa. Vamos a hacer esta disertación partiendo de que en Geburah de Jot encontramos dos potencias bastante grandes, bastante importantes. Tenemos eh, el poder del juicio y la contundencia de la verdad. El poder del juicio nos lo da Geburah y la contundencia de la verdad no la está entregando precisamente Jot. Y aparece en la medida en que Geburah está ahora en Jot. Estas dos grandes potencias son determinantes para lograr el éxito en nuestra vida. Si utilizamos estas dos fuerzas, muy posiblemente tenemos asegurado ese éxito en cada uno de los propósitos que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Geburah tenemos precisamente al juez. Y un juez es el que decide y determina qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera. Él selecciona y eh, determina qué es lo que va a llevarse al proceso de manifestación. La selección viene del nivel de Binah, que está en los niveles superiores. Sabemos que, o habíamos hablado de que la Sefirá de Binah es precisamente la corona de la columna izquierda, que corresponde con el aspecto femenino. Y ahí se encuentra Ima, que es considerada la madre de los niveles superiores. Allí se selecciona qué es lo que se va a manifestar, pero es solo en Geburah donde se sella el decreto de lo que verdaderamente se va a manifestar, porque habíamos hablado que cuando pasa a Gesed, en Gesed cambia de ser una voluntad y se convierte en un deseo, que corresponde con los deseos del cuerpo, los deseos de la fisicalidad. Por eso, la voluntad que está expresada desde los niveles superiores necesita ser validada. Al ya pasar a ser deseo, necesita ser validada y eso se realiza en Geburah. Geburah entonces tiene esa contundencia en su palabra, porque es la contundencia del juez. Y lo que se dice allí, es decir, lo que determina el juez, es una decisión y se considera una orden. Es algo que tiene que ver con ese proceso básico de manifestación. Lo que el juez ordena, igual que sucede en el nivel físico, en cualquiera de los órdenes sociales, lo que el juez ordena tiene que ser cumplido, porque precisamente el poder que tiene un juez es el de determinar cómo se deben hacer las cosas. No importa cuáles sean las consecuencias de ese cumplir con esa orden que ha emitido el juez. Y por otro lado, en Jot tenemos el aspecto de verdad.
El aspecto de verdad, habíamos ya hablado ayer, que estábamos precisamente explicando la unicidad, nos establece o determina que lo que hay no tiene contraposición, porque precisamente viene desde el nivel de la unicidad. Entonces no hay nada que lo contradiga, no hay nada que esté en oposición. Quiere decir que es verdad por sí misma, porque así es en el mundo superior donde reina la unicidad. Por eso es irrefutable. Y al ser irrefutable, no tenemos ninguna posibilidad de plantear algo ni siquiera medianamente contradictorio a eso que está planteado en el nivel de Jod. Por eso es que en Geburat de Jod encontramos toda esa posibilidad de emitir juicios contundentes, juicios de valor, porque son precisamente juicios emitidos por un juez que ha analizado todos los aspectos de valor que tiene esa inteligencia que acaba de bajar. Está expresado en esta sefirá de una forma consciente, es decir, teniendo en cuenta toda la conciencia universal, la conciencia general. Eh, hay tres tipos de conciencia y eso lo vamos a ver en el taller, en el taller de sanación cabalística que tendremos precisamente previo a Shavuot entre el 7 y el 9 de junio. Pero les anticipo algo al respecto. Tenemos tres tipos de conciencia. La conciencia del cuerpo, que corresponde con los niveles inferiores, la conciencia del alma, que corresponde con los niveles intermedios, y la conciencia universal, que corresponde con los niveles superiores. Quiere decir que cuando en la sefirá de Geburah de Jod emitimos esos juicios de valor con una conciencia general, una conciencia que une los tres tipos de conciencia y al hacerlo une los tres niveles, eso se convierte en un decreto y como decreto debe ser cumplido a cabalidad. No importa qué haya que hacer, cómo haya que hacer, absolutamente nada lo detiene porque es un decreto. Y como ese decreto está emitido no solamente por el juez y por el rey, sino que tiene toda la contundencia del ser integral, entonces no hay ninguna posibilidad de que no se dé. Por eso tenemos una fuerza muy grande en esta sefirá y debemos tener mucho cuidado con la forma como se maneja. Por eso es que el faraón de la sombra se oculta en esta sefirá. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza una de las armas más letales y más inocentes que hay. Y la utiliza en contra nuestra precisamente para poder atrapar esas energías. Utiliza el lashon hara o el habla maliciosa. ¿Qué es el habla maliciosa? Es aquella expresión que tenemos, esa palabra que utilizamos y que va en contra de la verdad, que generalmente lo hacemos en contra de algo externo a nosotros. Sin embargo, hay muchísimos momentos en los cuales lo usamos en contra nuestra y ni siquiera nos damos cuenta. Una forma muy simple de limitar nuestra prosperidad, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, el hijo te dice, papá, dame para comprar un helado. Y tú le dices inmediatamente, no, no tengo plata. No hay ninguna posibilidad de que haya plata. Cuando la expresión no es que no hay plata, porque plata sí hay, o sea, dinero sí hay, abundancia sí hay, y contamos con toda la abundancia del universo. Pero
se dijo de una manera tan espontánea que se convirtió en decreto. Y luego nos preguntamos por qué hay escasez, por qué los recursos escasean precisamente. No tienes la forma o la manera de resolver el asunto justo en ese momento, pero sí tienes un respaldo, porque así no tengas el efectivo en la cuenta corriente, provisión que hay a nivel del universo. Entonces, lo importante es verificar qué es lo que hay detrás de esa palabra que estás diciendo, porque lo que utiliza precisamente el Señor de la Sombra es la fuerza de edad. La fuerza de edad es precisamente ese poder de la y entra en complicidad con el Señor de la Sombra. No puede hacerlo en los niveles superiores, pero sí puede hacerlo en el nivel de edad que es hasta donde tiene una aproximación o una posibilidad de llegar de alguna manera, si nosotros se lo estamos permitiendo. Entonces, se encuentra en la columna central y para poder emitir un decreto se necesita estar en la columna central. Entonces, por eso tiene, utiliza, ¿qué es lo que sucede con la palabra o el poder de la palabra o esa fuerza de la palabra? Para que tenga la contundencia de expresar una voluntad. Y la voluntad se encuentra única y exclusivamente en la columna central porque corresponde con Keter. Quiere decir que solamente la columna central puede expresar una palabra con contundencia. Por eso, la palabra de contundencia la expresan tres sefirot básicamente. Keter, que es voluntad, que corresponde a la corona del rey. Tiferet, que está en la columna central y corresponde al trono del rey. Y Yesod, que es ya el trono del príncipe, que es el lado infantil o la parte infantil del rey, y que está próximo a manifestarse. Si no está la voluntad que corresponde a Keter, aparece entonces Da'at. Por consiguiente, lo que utiliza el Señor de la Sombra es la complicidad de Da'at, que corresponde a la columna central, para bloquear la fuerza que tiene el rey, ya que Da'at está por encima de Tiferet. Entonces, allí introduce el habla maliciosa en el nivel de Geburah de Jod. ¿Por qué? Porque Jod corresponde con verdad y Geburah corresponde con juicio. Por consiguiente, en el decreto que entra, como expliqué hace un momento, el decreto que entra a Gesed y se convierte en deseo, o sea, es una voluntad que pasó todo el proceso, salió de Binah, entró a Gesed y en Gesed se convirtió en deseo, porque ya entra en el proceso de formación y tiene que estar conectado con los deseos del cuerpo, el deseo del mundo físico. Pero se valida, como explicaba hace un momento, se valía en Geburah. Por eso es que en Jod de Geburah, que está debajo de Tiferet, perdón, en Geburah de Jod, que está debajo de Tiferet, es cuando necesita la complicidad de edad porque Tiferet está por encima. Entonces necesita a Da'at, que está por encima de Tiferet, para que haga el juego. Y ahí es donde entra la malicia y se convierte en habla maliciosa. Por eso la palabra de que está en Da'at y la fuerza y la contundencia de la palabra que está en Da'at es, digamos, corrompida o es afectada por lo malicioso que tiene que ver con la falsedad en la palabra que se va a emitir. Por eso es que el habla maliciosa como tal es causante de gran cantidad de destrucción, no solamente en el mundo físico, en este
ejercicio espacio temporal y de movimiento en el que estamos, sino en toda la creación, porque es un decreto, y es un decreto que es emitido en contra de, porque viene desde el lado malicioso, o sea que es en contra, en oposición de la luz. Por consiguiente, el, el solo hecho de tergiversar la verdad ya sabemos de que trae algo negativo. Es por eso que se considera tan dañina, tan peligrosa como el asesinato, porque uno de los las grandes faltas que puede cometerse es afectar la vida de alguien y incluso en una experiencia espaciotemporal acabar con la vida de alguien. Sin embargo, sabemos que la muerte es solamente un paso, por eso se habla de asesinato. Entonces, la habla maliciosa es tan dañina como el asesinato. Incluso se plantea que es aún más dañina porque afecta directamente a tres personas. Afecta a la persona que es quien está hablando en ese momento y emitiendo esa expresión maliciosa y por ende está iniciando el proceso de difamación. Y la segunda persona es la persona de la cual se está hablando, porque se está hablando mal. Entonces se está dañando la imagen de esa persona también. Y la tercera es de la persona eh, quien está escuchando. ¿Por qué? Porque en esa persona que escucha se daña la imagen de la persona de quien se está hablando. Quiere decir que se cambió la imagen o termina un proceso de asesinato de la imagen de esa persona de quien se habla y la persona quien inició el proceso, quien habla, ya tiene dañada esa imagen y de la persona quien está escuchando ya daña la imagen que tiene de la persona que se habla. Por eso son tres condiciones de negatividad que por su contundencia se considera que es incluso más o podría llegar a ser más fuerte, más dañino que el mismo asesinato. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos acerca de una persona. Porque cuando hablemos maliciosamente de alguien, no importa si somos nosotros mismos, y ya les explicaba que es muy fácil hablar mal de nosotros mismos y tener la shonjara o habla maliciosa con respecto a nosotros mismos, entonces afectamos considerablemente los resultados, porque termina siendo un decreto. Y si además de eso le agregamos el poder de la emoción, eso significa que lo decimos en medio de una profunda emoción, por ejemplo, una tremenda expresión de amor, de gratitud, de rabia, de rencor, de odio, de desesperación, de miedo, de culpa, de duda, cualquiera de ellas, al afectar esa imagen y agregarle ese ingrediente adicional de la emoción, adquiere más contundencia y es mucho más fácil que eso que se dijo cause daño en los mundos inferiores, en el mundo físico. Por eso hay que tener mucho cuidado. El habla maliciosa entonces está no solo considerada por su capacidad de daño, sino también por su facilidad de caer en ella. Es tremendamente fácil. Y es tan fácil como decir, eh, eh, oiga, qué calor, ¿no? Ay, este calor está desesperante. Ya eso es una expresión negativa con respecto al clima. Y si llueve, entonces también es malo. Y entonces empieza a llover, ay, qué pereza esta lluvia, mire tan harta como está. Y es una forma muy simple, muy sencilla de caer, pero más sencilla es darle la razón. El que está escuchando decir, uy, sí, qué calor, ¿no? Ya.
solamente con eso ya le dio validez a eso que se estaba diciendo. Por consiguiente, adquiere todo ese poder y esa contundencia, y por eso afecta a esa persona que habla y a la persona que escucha. Y si en vez de hablar del clima, habla acerca de otra persona o de otra característica de la vida de otra persona, entonces afecta eso también. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, porque nosotros tenemos el poder. Tú tienes el poder para hablar. Tú tienes el poder de un rey, y por eso debes saber de ese poder, debes conocerlo, debes darte cuenta que tú como rey tienes todo el poder para decretar. Y lo vienes haciendo cada vez que hablas. ¿Por qué? Porque tú te encuentras en la columna central. ¿Dónde se encuentra el trono del rey? En Tiferet. Entonces, al encontrarse el trono en Tiferet, todo lo que diga el rey se convierte en verdad, porque es un decreto. Y cuando llega a Geburah de Jod, donde es verdad, ese decreto dicho por el rey se valida. De la misma forma de que hablábamos de que en Geburah se valida, acá cuando lo convertimos en verdad, sí que es cierto que lo validamos. Allí se confirma ese decreto, porque lo estamos bañando, lo estamos inyectando con verdad. Por consiguiente, el rey tiene toda la capacidad y la posibilidad de emitir esos decretos. Tú eres el rey, tú tienes el poder en tus manos, tú tienes el poder en tu palabra, y con tu palabra tú puedes hacer lo que quieras, porque la puedes convertir en un decreto, y lo que tú decretas, eso se cumple. Entonces, el día de hoy que estamos en Geburah de Jod, empieza a revisar. La invitación es a que revises cómo estás utilizando tu palabra, porque como rey, al estar posicionado en Tiferet, tú tienes control sobre la luz que está bajando. Esa es una luz que es emitida de los mundos superiores para poder manifestar todo lo que tú has dicho, y para poder plantear en el mundo físico con la energía que está bajando, que es esa luz, y con la información que es el decreto que tú estás emitiendo. Eso significa el proceso creativo. Coger esa información, esas inteligencias, más la energía que las contiene, que las acompaña, perdón, y manifestarlo en el nivel físico. Eso es un proceso creativo. Tú tienes el poder como rey para manifestar y para expresar. Por consiguiente, tú tienes toda la capacidad de hoy que estás en Geburah de Jod, tienes toda la posibilidad de validar tu palabra. ¿Y qué es validar tu palabra? Es devolverle ese valor a tu palabra. ¿Cómo? Pues dándole la fuerza a la verdad de la Sefirá de Jod, ya que Geburah está entrando en Jod. Y por otro lado, le da la contundencia del juez, ese poder que tiene el juez que está en el nivel de Geburah. Si tú unes el poder del juez de Geburah más el poder y el control que tiene el rey en Tiferet, más la contundencia de la verdad de Jod, puedes lograr lo que quieras. Pero para poder lograrlo tienes que estar centrado en Tiferet, porque de esa manera estás dándole la contundencia de la columna central. O sea que hoy tienes la posibilidad de emitir buenos decretos en favor tuyo, en favor de los tuyos, en favor de la creación. Tú tienes la posibilidad hoy de transformar tu vida y transformarla a partir de un nuevo valor para tu palabra. Solamente revisa qué es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, qué es lo que dices acerca de ti.
y qué tan verdad es eso que tú estás diciendo acerca de ti. Revisa qué es lo que realmente significa cada palabra que tú emites y para quién tiene ese significado. Porque no es lo mismo lo que yo digo que lo que las demás personas interpretan. Por eso yo siempre digo, yo me hago responsable de lo que digo, mas no de lo que la otra persona interprete. Porque la otra persona interpreta desde su punto de vista y desde su experiencia de vida. Entonces empieza a revisar qué está interpretando el mundo de ti, qué está interpretando no solo a la otra persona, sino todo el universo con respecto a ti. Y eso lo sabes al evaluar el nivel y la posición que tienes en este momento en tu vida. ¿Tú consideras que lo que tienes en este momento y lo que estás viviendo en este momento y cómo estás viviendo en este momento es como tú quieres vivir? Si la respuesta es sí, perfecto. Pero si es no, no te están entendiendo. Lo que estás diciendo, el universo no te lo está entendiendo con la claridad que tú crees que lo estás diciendo. Entonces, dale fuerza a tu palabra, restaura tu palabra y permítete expresar en el día de hoy y de mañana toda la contundencia de tus ideas y la magnificencia de tus procesos creativos. Háblale al universo acerca de lo que tú realmente quieres. Y si al hacer el análisis descubres que hay algo que deseas cambiar, cámbialo. Es tu vida, es tu creación, es tu mundo y tú eres el rey o la reina. Entonces, haz el ejercicio, empieza a validarte como rey y a creer en tu palabra y en el poder que tiene tu palabra. Y a partir de ese poder, expresa y expresa con contundencia, exprésalo con claridad, exprésalo con esa fuerza de aquel que tiene el poder y el control, que es el rey. Colócate en tu silla de rey y desde allí emite nuevos decretos para tu vida a partir de ahora. Y cuando lo haces, los emites también para todos tus alternativos, para los que se encuentran en los multiversos paralelos a esto. Entonces, al decretar cosas nuevas, contundentes y tal vez transformadoras para ti en este mundo físico y en este momento en el cual estás viviendo, en este espacio-tiempo-movimiento, lo haces también para tus alternativos, o sea que también transformas a tus alternativos. Y al hacerlo en esa transformación de tu universo y todos los multiversos, entonces ayudas en el proceso de transformación de toda la creación. Y cuando ayudas en ese proceso de transformación, entonces ayudas también en el de transmigración y ayudas a que se eleve la conciencia de toda la creación. Ese es el ejercicio y ese es el poder que tienes en el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado en esta noche. Les esperamos en el día de mañana, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York, para continuar con nuestro ejercicio de estudio acerca del control del Homer. Si deseas participar de la sección de preguntas y respuestas que sigue a continuación, puedes contactarme a través de www.conradogomez.com y me solicitas el link y yo con muchísimo gusto te lo envío. Y si no, aquí en los comentarios escribes que deseas el link y que deseas participar y yo con muchísimo gusto te lo envío. Será un verdadero placer tenerte con nosotros y aprender a partir de tus experiencias y de tus planteamientos. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, miles de bendiciones. Nos vemos entonces, Berra Hashem, mañana, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Una feliz noche.